Elena estaba convencida de que su marido se encontraba con otra mujer todos los jueves. Para descubrir la verdad, contrató a un investigador. 2 días después, él le entregó una carpeta y le dijo: «Sería mejor si él simplemente te estuviera engañando». Al leer la primera página del informe, ella palideció. «Bienvenidos. Aquí es Leo, con una nueva historia para ustedes. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy». Elena tardó mucho en creerles a sus propios pensamientos. Cuando aparecieron por primera vez, hasta sonrió mientras revolvía la sopa en la cocina. Pensó: en esto se convierte una mujer que está llegando a los 50. Cualquier detalle, cualquier retraso del marido, y ya viene una avalancha de ideas a la cabeza. Ella y Víctor habían vivido juntos casi 25 años. Eso no era poca cosa. No eran 2 o 3 años, cuando las personas todavía se están ajustando, peleando por nada y azotando puertas. 25 años es cuando ya sabes cómo respira la persona mientras duerme, cómo sostiene la cuchara, cómo se queda en silencio cuando está cansada y cómo tose antes de decir algo desagradable. Habían pasado juntos por cosas que hacen que las personas se vuelvan verdaderamente cercanas o que se separen para siempre. La enfermedad de la madre de él, cuando Elena durante 3 años seguidos le llevó comida a la señora mayor cruzando toda la ciudad, la bañaba, la acomodaba en la cama, escuchaba sus quejas y nunca le cobró nada de eso a Víctor. La mudanza del departamento antiguo, cuando cargaron cajas por una escalera angosta y casi se divorciaron por culpa de dónde poner el ropero. Las deudas que cargaron turnándose como si jalaran un peso enorme. El crecimiento de su hija Katia, las lágrimas por las malas calificaciones, luego por los muchachos, después su boda y la mudanza a otra ciudad. Todo eso lo vivieron juntos y no se separaron. Por eso, Elena se convenció por mucho tiempo de que su marido simplemente tenía algunos compromisos. Al fin y al cabo, el hombre tenía 52 años, tenía trabajo, sus propias conversaciones, sus conocidos. Quizás iba a pescar, quizás había aparecido un amigo de la infancia. Ella apartaba los malos pensamientos como moscas insistentes, pero los jueves se fueron volviendo cada vez más extraños, y no había forma de escapar de eso. Antes, el jueves no se distinguía de los demás días. Ahora, Víctor parecía cambiar ese día. Cenaba más rápido de lo habitual, casi sin conversar mirando el reloj. En una ocasión, Elena puso frente a él un plato con sus antojitos favoritos y él comió la mitad y empujó el plato a un lado. Antes ella habría escuchado: «Elena, ponme otro par, quedaron buenísimos». Pero él lo empujó y se levantó. Luego iba al cuarto y sacaba del closet no la camisa de diario, la que usaba durante la semana, sino aquella azul clara especial, que antes guardaba para ocasiones especiales. La planchaba él mismo, aunque solía pedirle a Elena que lo hiciera. Se quedaba frente al espejo del pasillo examinándose por largo rato, girando de lado, alisándose las sienes ya entre canas, metiendo el estómago. «¿Por qué te estás arreglando así?», le preguntó Elena en una ocasión, de la manera más despreocupada posible, recargada en el marco de la puerta. «Ah, así...». Víctor no se volteó, siguió mirándose. «Tengo que resolver un asunto. Elena, no tardo». Esa frase se volvió su estribillo. «No tardo. Tengo que resolver un asunto. Cada jueves, palabra por palabra, como algo ensayado». Y cada jueves se rociaba con aquella colonia, aquella cara en el frasco pesado de vidrio que Katia le había regalado en un cumpleaños y que él guardaba, economizaba, usaba con cuentagotas solo en los días festivos. Ahora era cada jueves, generosamente, sin escatimar. Regresaba tarde, a veces pasada la medianoche. Elena se quedaba acostada en la oscuridad, fingiendo dormir, y escuchaba el suave clic de la cerradura, él arrastrándose hasta el baño, el ruido del agua. Y cuando se acostaba a su lado, llegaba hasta ella el olor. Primero su colonia, familiar, íntima, y por debajo, traicioneramente, otro, dulce,
pesado, empalagoso, perfume de mujer. No el de ella. Ella nunca había usado algo así. No soportaba las fragancias dulzonas. Usaba algo ligero, floral, pero de su marido llegaba un olor como si una mujer a la que le gustaban los aromas caros y marcados lo hubiera abrazado. También estaba el celular. Antes Víctor lo dejaba en cualquier lado, en el buró, en la mesa de la cocina, en el bolsillo del abrigo en la entrada. A veces sonaba y él gritaba, «¡Elena! ¡Ve quién es!». Ahora, el celular parecía haber crecido en su mano. No lo soltaba, en el cuarto, en la cocina, ni cuando se sentaba frente a la televisión, y si Elena entraba al cuarto, él, con un gesto rápido y ya entrenado, volteaba la pantalla hacia abajo. En una ocasión ella entró sigilosamente, en pantuflas, y vio cómo él apagaba la pantalla apresuradamente, en la que había parpadeado el mensaje de alguien. Él levantó los ojos hacia ella, y en ellos, por un segundo, relampagueó algo culpable, acorralado. «¿Por qué andas arrastrando los pies?», refunfuñó él, y en la voz había una aspereza que antes no existía. «No estoy arrastrando los pies», respondió Elena. «Esta es mi casa, por si acaso». Él se quedó en silencio, y ese silencio era peor que cualquier respuesta. Ella intentó convencerse de todas las formas posibles. «Quizás tiene problemas en el trabajo y no quiere preocuparme. Quizás es la salud y anda yendo al médico y le da vergüenza. Quizás le pidió dinero prestado a alguien y lo está escondiendo». A cada uno de esos pensamientos se aferraba como a una tabla de salvación, porque cualquiera de ellos era mejor que aquel principal que le golpeaba las sienes cada vez más insistentemente. Pero el perfume, pero la camisa, pero ese espejo frente al que se quedaba como un muchacho antes de su primera cita. Todo encajaba en una sola imagen, y la imagen era fea. Un jueves, al escuchar una vez más sobre el tal asunto, Elena no aguantó. Cuando la puerta se cerró detrás de Víctor, fue rápidamente al cuarto, abrió la cortina y se quedó de pie junto a la ventana. Su departamento estaba en el tercer piso. El patio se veía perfectamente desde ahí. Vio a su marido salir del edificio, subirse el cuello del abrigo, mirar a su alrededor. Esa mirada alrededor le llamó la atención de manera especial. Así mira una persona que no quiere ser vista. Pero lo más extraño vino después. Víctor no fue hacia el coche de ellos, que estaba en su lugar de siempre debajo del viejo fresno. Pasó junto a él sin ni mirarlo y se dirigió hacia el patio vecino, más allá de la esquina del edificio. Elena apoyó la frente en el vidrio frío, estiró el cuello. Allá, junto a la banqueta, había un coche oscuro y desconocido que ella nunca había visto. Alguien estaba sentado al volante. Víctor se acercó, se asomó por la ventana, luego abrió la puerta delantera y se sentó junto al conductor. Y entonces Elena se dio cuenta, al volante había una mujer. En la cabeza llevaba un paliacate rojo, llamativo, visible incluso en el crepúsculo. El coche arrancó y se fue, parpadeando las luces rojas en la curva. Elena se quedó parada junto a la ventana. La cortina se escurrió de entre sus dedos. En el pecho, algo pareció romperse y bajó lentamente hasta el fondo del estómago. Era eso, era el tal asunto. Era la camisa, la colonia, el celular volteado, una mujer al volante, un paliacate rojo. Una amante. Se dejó caer en un banquito que había junto a la ventana, sin encender la luz. Se quedó sentada por mucho tiempo, en la oscuridad, con una sola cosa dando vueltas en su cabeza. 25 años. Durante 25 años, ella lavó, cocinó, cuidó a la madre de él, le dio una hija, lo esperó del trabajo, le calentó la cena, y él se sube a un coche ajeno con una mujer de paliacate rojo y desaparece en la noche, después de haberle mentido sobre un asunto. Lo más extraño fue que Elena no gritó, no lloró a carcajadas, no salió corriendo detrás de él. Por dentro, algo se endurecía. Se secó los ojos secos, se levantó, puso agua a calentar. Las manos le temblaban levemente, pero las obligó a obedecer. Llenó la taza, se sentó a la mesa
y de repente se encontró pensando que lo que más temía ahora no era la traición en sí, sino cómo la verían los demás. Una tonta lastimosa y engañada, una esposa que no notaba nada mientras otra mujer se llevaba a su marido a pasear de noche. Se imaginó haciendo una escena, gritando, quebrando platos, exigiendo nombre y dirección. ¿Cómo Víctor lo negaría todo? Se esquivaría, diría que ella se lo estaba imaginando, que ella misma lo había inventado todo por los nervios, y cómo después se sentiría aún peor, porque no había manera de probarlo. Sospechas, perfume, paliacate. Él diría, una compañera me dio un aventón. Diría, te equivocaste, y listo. No, así no quería. Necesitaba no suposiciones que hacen explotar la cabeza, sino la verdad, sólida, comprobada, de tal manera que Víctor no pudiera esquivarse, para que ella pudiera mirarlo a los ojos y decirle todo directamente, sin histeria, con hechos en la mano. Y entonces se acordó de don Antonio. Se conocían desde hacía mucho, desde cuando él trabajaba como delegado. Algunos años atrás se había jubilado del servicio, pero no se quedó sin hacer nada. A veces ayudaba a personas como consultor particular, desenredando casos familiares y patrimoniales complicados, aquellos en los que las personas se enredaban solas o en los que alguien más las había enredado. Era un hombre de pocas palabras, confiable, del tipo que no hace promesas en vano. En una ocasión le había dado una gran ayuda al hermano menor de Elena. El hermano, por ingenuidad, se había metido en una historia de deudas y papeles falsificados, casi perdiendo su departamento. Fue precisamente don Antonio quien lo desmontó todo, puso las cosas en su lugar, ayudó a salir del hoyo. Elena recordaba cómo su hermano decía, ese hombre es cerrado como una muralla, pero si agarró un caso, lo lleva hasta el final y no le cuenta a nadie. Era exactamente eso lo que ella necesitaba. Un hombre que no fuera a andar esparciendo chismes entre los conocidos de que en la familia Herrera había una crisis, que no se fuera a horrorizar y a compadecerla, que simplemente descubriera la verdad. A la mañana siguiente, después de haber despachado a Víctor al trabajo, Elena estuvo mucho tiempo con el celular en la mano, escribiendo y borrando el número. Después, de todas formas, presionó llamar. Don Antonio contestó al tercer timbre, como siempre, directo al grano. Diga. Don Antonio, habla Elena Herrera, ¿recuerda que usted ayudó a mi hermano? Claro que sí. La voz se calentó un poco. Buenas tardes, Elena. ¿Pasó algo? Ella tragó saliva. Las palabras que de noche parecían sencillas, ahora se le atoraban en la garganta. Sí pasó, dijo al fin. Necesito su ayuda, pero con discreción. Es sobre mi marido. Del otro lado hubo silencio. Cuénteme, dijo él, igual que siempre. Víctor cada jueves va a algún lugar. Me dice que es por negocios, pero se sube a un coche ajeno con una mujer y desaparece hasta la madrugada. Yo creo... La voz vaciló, pero ella completó la frase. Creo que tiene una mujer. Necesito saber con certeza a dónde va, con quién. Quiero la verdad, no mis fantasías. Don Antonio tardó en responder, tanto que Elena pensó que la llamada se había cortado. ¿Don Antonio? Aquí estoy, dijo él. Voy a ver qué consigo, Elena. Dame unos días. Pero hizo una pausa, y en esa pausa había algo que le hizo sentir un frío recorriéndole la espalda. Solo quiero avisarle de antemano. A veces la verdad resulta mucho peor de lo que la persona imaginó. ¿Está preparada para eso? Elena sonrió para sí misma en ese momento. Pensó que él estaba hablando de forma pomposa, por vieja costumbre de delegado de crear ambiente. Pues, ¿qué podría ser peor que una traición? Peor que el marido, después de 25 años, subirse a un coche ajeno con una mujer de paliacate rojo. ¿Qué podría ser peor que eso? Estoy preparada, dijo ella con firmeza. Peor ya no es posible. Que Dios quiera que tenga razón, respondió don Antonio en voz baja y colgó. Elena dejó el celular sobre la mesa. Por la ventana comenzaba un día común. Alguien paseaba a su perro. El camión de la basura hacía ruido en el patio.
La vecina de abajo sacudía un tapete. Todo estaba como siempre, y solo Elena ya sabía que la vida de antes ya no existiría más. Todavía no imaginaba cuánta razón tenía y cuánto se equivocaba en todo lo demás. 2 días se arrastraron para Elena como 2 años. Andaba por el departamento, agarraba una cosa, la soltaba, agarraba otra. Lavó todas las ventanas, aunque no era primavera. Revolvió el closet de ropa de cama, apiló las toallas, luego las volvió a desdoblar. Las manos pedían trabajo, cualquier cosa para no pensar, pero los pensamientos irrumpían de todas formas, y todos giraban alrededor de una sola cosa. ¿Quién era esa mujer del paliacate rojo? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando eso? Y cómo ella, Elena, no había notado a la intrusa justo debajo de sus narices. Víctor, durante esos 2 días, no notó nada. Vivía su propia vida. Por las mañanas leía noticias en el celular durante el desayuno. Por las noches veía televisión. 2 veces llamó a alguien saliendo al balcón y cerrando bien la puerta. Elena miraba sus espaldas a través del vidrio y pensaba, ahí está el hombre con quien viví la mitad de mi vida y ni siquiera sé con quién está hablando ahorita. Don Antonio llamó al tercer día, cerca del mediodía. Elena, ¿está en casa? Voy a pasar. Es mejor hablar en persona. Estoy en casa, dijo ella. De repente se le secó la boca. Puede venir. Anduvo de un lado para otro por el departamento. Por alguna razón sacó del aparador las tazas de gala, esas que solo salían en los días festivos. Luego pensó, ¿qué festejo es este? El hombre está trayendo fotos de la amante de su marido, pero aún así las puso en la mesa, colocó galletas en el frutero. Las manos solas buscaban quehaceres familiares, solo para ahogar la angustia. Don Antonio llegó puntualmente, a la hora exacta que había prometido. Casi no había cambiado desde la última vez que Elena lo había visto. Corpulento, canoso, con la mirada pesada y tranquila de quien en la vida lo había visto todo y se había desacostumbrado a sorprenderse. En las manos traía una carpeta gruesa, común, de cartón, con cintas. Elena miró esa carpeta y pensó que para una historia de amante era demasiado gruesa. «Pase», se apresuró a decir ella. «Puse agua para el té. Siéntese». Él fue a la cocina, se sentó a la mesa, pero no tocó el té. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo, volvió a ponérselos. Y esa su lentitud, esa reluctancia para comenzar la conversación, le dijeron a Elena más que cualquier palabra. No es así como se comportan las personas que traen una noticia simple. Así es como se pospone el momento en que será necesario golpear. «Don Antonio, no me deje en la angustia», no aguantó ella. «¿Qué encontró? ¿Quién es ella?» Él puso la carpeta frente a ella, la cubrió con su palma ancha como si no se decidiera a entregársela. Miró a Elena con una expresión larga y pesada. «Elena», dijo en voz baja, «trabajé más de 20 años en la policía. Creía que ya nada me sorprendería. Pero le digo honestamente, mejor que él simplemente hubiera engañado». Elena frunció el ceño. Esas palabras no se unían en su cabeza en nada comprensible. «¿Qué quiere decir mejor que hubiera engañado?», repitió ella. «¿Qué podría ser peor?». En vez de responder, él empujó la carpeta hacia ella, desató las cintas con sus dedos gruesos y la abrió en la primera página. «Lea, pero siéntese primero». Elena se acomodó en el banco, se inclinó sobre la mesa y en la primera fracción de segundo no entendió nada. Esperaba una fotografía. El rostro de la rival. Quizás una foto donde ella y Víctor estuvieran juntos. Pero en cambio, en la primera página había algún documento. En la parte superior, en letras grandes, estaba el nombre Asociación Benefactora Solidaridad en Acción, y más abajo, en letras aún más grandes, su propio nombre, Herrera Elena Cristina, representante oficial de la asociación, persona indicada en los documentos constitutivos y bancarios. Elena releyó esa línea 3 veces. Las palabras eran conocidas, las letras formaban su nombre, pero el sentido se le escapaba. «No entiendo», dijo ella. «¿Qué asociación? ¿Qué tengo yo que ver con esto?
Siga leyendo, dijo don Antonio con voz apagada. Ella dio vuelta a la página, y entonces vinieron los números. Columnas, largas columnas, fechas, montos, descripciones de pagos, donaciones, transferencias, cientos de líneas, decenas de nombres de donantes y montos que, sumados, llegaban a millones. Millones de dólares que habían pasado por la asociación cuyos documentos llevaban su nombre. Y entonces la memoria dio un clic doloroso. Elena de repente recordó. 3 años atrás, Víctor había insistido varias noches seguidas en el mismo tema. Decía que tenía conocidos, gente de bien, que querían organizar una pequeña acción solidaria, ayuda a adultos mayores, a personas afectadas por inundaciones, medicamentos para jubilados solitarios que no tenían dinero para comprar pastillas, colectas para la rehabilitación de personas con discapacidad, despensas para quienes habían quedado completamente sin apoyo. Elena, es una obra buena, decía él en esa época, y los ojos le brillaban. Hay que ayudar a la gente, y tú tienes una cara honesta, abierta. La gente confía en ti a primera vista. Tú vas a aparecer una vez en un evento, te van a tomar una foto para el folleto, vas a firmar unos papeles, y listo. De todo lo demás se van a encargar profesionales, contadores, abogados. Tú no vas a necesitar hacer nada. Y ella aceptó. Dios mío, qué fácilmente aceptó en aquella época. Era agradable que su marido la considerara honesta y simpática. Era bueno sentirse útil en algo bueno. Fue a una cena benéfica, se puso un bonito vestido, el mismo Víctor lo eligió. Se paró en el escenario, dijo palabras cálidas sobre la bondad y la solidaridad, se tomó foto para el folleto y luego firmó los papeles que le entregaron. Casi no los leyó en ese momento. Víctor estaba a su lado, con prisa. Elena, esto es todo estándar. No le hagas perder el tiempo a la gente. Entre los papeles había un consentimiento para que ella figurara como representante oficial de la asociación en llamamientos públicos y cartas de agradecimiento, y otro consentimiento por separado para el uso de su facsímil, el sello con su firma. ¿Para qué es eso?, preguntó ella en ese momento. Para no estar llamándote cada vez por nada. Víctor se encogió de hombros. Imagínate, le dieron una tarjetita a alguien, le entregaron una despensa, y cada vez necesitan llamarte para que firmes. Así se pone el facsímil en los agradecimientos, y la persona queda satisfecha, solo para agradecimientos, felicitaciones y actas de entrega. Formalidad, formalidad. Ella creyó. ¿Por qué no creerle al marido con quien había vivido más de 20 años? Ni pensó que el consentimiento se refería solo a papeles pequeños, pero que en documentos serios, en rendiciones de cuentas de dinero, se necesitaría su firma de puño y letra de todas formas. En ese momento parecía un detalle. Después de eso, a veces le pedían que fuera al lugar, que entregara un sobre o una caja a alguien, que dijera unas palabras frente a una cámara, que sonriera. Una señora mayor le besó las manos en una ocasión y lloró de gratitud. Y Elena ni siquiera sabía bien con qué exactamente habían ayudado a esa señora. Creía que estaba ayudando a gente de bien. En los informes, en las cuentas, en los papeles, nunca se metió. Víctor decía, no te llenes la cabeza, es contabilidad, actas aburridas, números. No es cosa de mujeres. Ahora esos papeles aburridos estaban frente a ella en su propia cocina, y con cada línea el frío se hacía más grande. «Entonces, ¿qué es esto?», dijo Elena despacio, levantando los ojos hacia don Antonio. «Esta asociación es real. El dinero se recaudaba de verdad». «El dinero se recaudaba de verdad», él confirmó con un gesto de cabeza. «Y ahí está el problema. La gente donaba dinero en efectivo. Quien daba $50, quien daba $500, quien daba más. Donaban de corazón, creían. Solo que hasta quienes ese dinero estaba destinado, llegaba apenas una parte». Él le empujó el siguiente bloque de documentos y empezó a explicar con calma, sin excesos de emoción, cómo había aprendido a lo largo de los años a desmontar la mentira ajena pieza por pieza.
La asociación, de hecho, recaudaba recursos, pero la ayuda no llegaba a todos. Parte de las historias usadas para atraer donantes era verdadera, pero antigua. Esas personas ya habían sido apoyadas hacía mucho tiempo por otras organizaciones. Su problema había sido resuelto, pero las fotos y las historias seguían circulando, exprimiendo nuevas recaudaciones. Parte de los necesitados recibía una migaja, exactamente lo suficiente para fotografiar la entrega, elaborar un bello informe, mostrar que la asociación funcionaba. Y la mayor parte del dinero iba a otro lado, por medio de rubros de gastos elaborados, costos de seguimiento de eventos, renta de espacios, servicios de consultoría, adquisición de despensas, e iba a empresas. Empresas ligadas a Víctor y a esa misma mujer del paliacate rojo. Entonces no es una amante, murmuró Elena. Ella misma no sabía si dentro de ella había más alivio o más horror. No es una amante, confirmó don Antonio. Se llama Inés Berardo. Es la administradora de la asociación. La mujer al cuyo coche se subía su marido los jueves. Por todo lo que pude entender, la relación de ella con Víctor es puramente de negocios. Ella organiza las reuniones, escribe los textos para las recaudaciones, habla con los donantes, mantiene contacto con los contadores, prepara los informes. El cerebro de toda esa operación es ella y su marido. Las conexiones, los acuerdos, las empresas por las que circula el dinero. Elena se quedó en silencio. En su cabeza todo daba vueltas. Estaba preparada para perdonar o no perdonar una traición. Estaba preparada para una rival, para un corazón roto, para las lágrimas. Y descubrió que no se trataba de ninguna mujer. Era algo que jamás hubiera podido imaginar. «¿Pero por qué está mi nombre aquí?», preguntó ella al fin. «¿Por qué en todo estoy yo?». Y fue entonces cuando don Antonio la miró de una manera que hizo que un miedo de verdad se apoderara de ella. Eso, Elena, es lo más aterrador. La asociación entera se sostenía en usted. No en Víctor, no en Inés. En usted. En los folletos, su cara. En el sitio web, sus llamamientos, sus palabras cálidas. En las cartas de agradecimiento, su firma. La gente no le llevaba el dinero a Víctor Herrera, del que nunca habían oído hablar, ni a Inés Berardo. Se lo llevaba a la asociación de Elena Herrera, a esa mujer buena y honesta del folleto que hablaba tan bien en el escenario. Hizo una pausa para dejarla absorber lo que había escuchado. «Ahora imagínese», continuó él, «que mañana todo esto se derrumba, que la gente engañada, los fiscalizadores, los periodistas empiecen a hacer preguntas. ¿A quién van a buscar primero? ¿De quién van a encontrar el nombre en los documentos? ¿De quién se van a acordar? Del suyo, Elena. No del de Víctor, no del de Inés. Del suyo. Pero Víctor es mi marido», dijo Elena, y ella misma escuchó cuánto sonaron miserables, desamparadas esas palabras. «Él no podría haberme hecho esto. No me podría haber tendido una trampa». Se calló, porque la carpeta frente a ella decía que sí podía. Don Antonio sacó un segundo bloque de documentos. Esta vez había fotografías. Víctor e Inés entrando a una pequeña oficina. En la puerta de vidrio se podía ver el letrero de la asociación. Víctor entregándole a ella un sobre lleno. Inés conversando con un hombre desconocido en la entrada de un banco. Víctor saliendo por las puertas de una agencia de viajes, guardando algo en el bolsillo interior del saco. Inés y Víctor sentados en un café. Ella mostrándole unos papeles, él asintiendo con la cabeza. Elena miraba esas fotos y no reconocía a su propio marido. El hombre en las fotografías era decidido, concentrado, calculador, nada parecido con el que en casa le pedía que le planchara la camisa y refunfuñaba que los antojitos estaban demasiado salados. Y entonces, don Antonio dio vuelta a la última hoja de esa pila y la respiración de Elena se cortó. Había copias ahí. 2 boletos para la noche siguiente, a nombre de Víctor Herrera y a nombre de Inés Berardo. A un lado, la impresión de una reserva de un departamento en el interior por todo un mes y un comprobante de venta del automóvil, el de ellos,
ese que estaba debajo del viejo fresno en el patio. Elena se quedó mirando esos boletos por mucho tiempo. En el primer segundo sintió de nuevo la vieja y familiar punzada de celos, estúpida, inútil ya. Entonces, él se va con ella, con esa Inés, va a abandonar a Elena y a volar lejos con otra. Pero casi de inmediato se dio cuenta de que no era cuestión de mujer, no era con quién iba, era la razón por la que iba. Víctor no había simplemente construido otra vida, estaba preparando una huida. Estaba vendiendo el coche, cerrando negocios, sacando dinero, reservando vivienda en el interior. Estaba a punto de desaparecer, de disolverse antes de que los donantes, los adultos mayores engañados, los fiscalizadores empezaran a tocar puertas y hacer preguntas incómodas. Y en el viejo departamento, con su apellido en el documento, con sus closets, con su taza en la cocina, debía haberse quedado ella, Elena, representante oficial de la asociación, esa misma buena Elena Cristina de los folletos, en quien todos creían, la culpable. «Hay una cosa más», dijo don Antonio en voz baja. «Grabé una conversación cerca de la oficina de la asociación. Escúchela, o mejor, léala». Sacó una transcripción. Elena recorrió las líneas con los ojos, y las letras empezaron a bailar frente a ella. Voz de Víctor. Si hay ruido, que vengan a buscarla a ella. La asociación se sostenía en ella. Ella aparecía en los eventos. Ella firmaba. Ella le sonreía a todas las cámaras. Y yo diré que solo estaba ayudando a mi esposa. Ayudando a la esposa. ¿Quién me va a condenar? Voz de Inés. Lo principal es que ella no descubra nada antes de que nos vayamos. Que firme el informe anual mañana y listo. Estamos limpios. Elena dejó la transcripción. Las manos le temblaban tanto que la hoja crujía. ¿Qué informe?, susurró. ¿De qué informe están hablando? Don Antonio dio vuelta a una página más de la carpeta. Ahí estaba un documento, el borrador del informe anual de la Asociación Solidaridad en Acción. Elena lo recorrió con los ojos. En blanco y negro estaba escrito que todos los recursos recaudados habían sido distribuidos rigurosamente conforme a su destino. La ayuda había sido entregada en su totalidad, no había ninguna queja de los beneficiarios, y que la representante oficial de la asociación confirmaba la exactitud de todos los gastos y la veracidad del informe. Y ahí abajo, después de esas líneas, había un espacio en blanco para la firma de Elena, y entonces todo encajó. Por eso en los últimos días, Víctor se había mostrado especialmente cariñoso con ella. Por eso le acariciaba el hombro y le decía lo inteligente que era, qué buena ama de casa. Por eso el día anterior había mencionado de pasada, «Elena, tenemos que pasar unos minutitos por la asociación esta semana, firmar unas cosas de agradecimiento, una tontería». Necesitaba ese último papel, esa última firma, la que la convertiría a ella, de mujer ingenua de un folleto, en alguien que oficial y de puño y letra había avalado toda esa suciedad, que la ataba de vez al crimen mientras a él lo liberaba para un departamento en el interior con el coche vendido y el dinero retirado. Elena cerró la carpeta despacio, ató las cintas, no sabía bien por qué, con cuidado, haciendo un lazo, como tenía costumbre. No había lágrimas. Por dentro estaba vacía y estridente, como si todo lo que había de vivo y cálido hubiera sido retirado y en su lugar se hubiera puesto algo vítreo, frío y muy cortante. «¿Qué hago?», preguntó en voz baja, sin levantar los ojos. Don Antonio se quedó en silencio, luego cubrió la mano de ella con su palma pesada. «Lo principal es no demostrarle que usted sabe todo», dijo él, «ni con una palabra, ni con una mirada. Tenemos poco tiempo mañana. Hoy, banco y abogado. Necesitamos conseguir suspender las operaciones y registrar que usted no sabía ni conocía el movimiento real del dinero. Y mañana, la asociación, antes de que él aborde el avión. ¿Va a poder?». Elena levantó los ojos hacia él, y él vio en ellos
algo que ya no era la esposa confundida y traicionada. «Voy a poder», dijo ella, «ya que mejor que él simplemente hubiera engañado, entonces voy a cobrarle no como a un traidor». Esa noche, Elena recibió a Víctor como si nada hubiera pasado. Fue la cosa más difícil del mundo, más difícil que leer esa carpeta, más difícil que mirar los boletos. Cuando la llave rechinó en la cerradura, ella estaba junto a la estufa moviendo la pasta, y los dedos apretaron la cuchara tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Pero se obligó a soltar el aire, a relajar la mano, a enderezar los hombros. Víctor entró satisfecho, hasta ablandado, se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho, aspiró el aire. «¡Qué rico huele!». «Estoy hambriento como un lobo». Vino por detrás, la abrazó por los hombros y le dio un beso en la sien. De él llegaba esa misma colonia, y Elena, que antes amaba ese olor, apenas contuvo el impulso de apartarse. Ella le sirvió la pasta, se sentó al otro lado, apoyó el rostro en la mano y observó cómo comía. Lo miraba y pensaba, ahí está un hombre que mañana quería irse, dejándome a mí para responder por todo. Está sentado, haciendo ruiditos con la boca, elogiando mi comida. «Elena», dijo él empujando el plato, «no programes nada mañana por la noche. Tenemos que pasar por la asociación. La Inés preparó unos papeles, agradecimientos y eso, un informecito. Tú firmas y ya quedas libre. 5 minutitos». Al escuchar el nombre de Inés, algo dentro de Elena se contrajo, pero mantuvo el rostro. Hasta sonrió. «Claro», dijo ella con calma, «si se necesita, voy a firmar». «Pues, ¿cómo no firmar?». Víctor la miró con evidente alivio. Se recostó en la silla, puso las manos detrás de la cabeza. «Por eso te quiero. Nunca peleas por tonterías, a diferencia de ciertas esposas». Elena se volteó hacia el fregadero para que él no viera su cara. «Te quiero». Qué palabra tan liviana para él. Enjuagó los platos bajo el chorro de agua y pensaba que mañana esa palabra sería completamente diferente. Por la noche no durmió. Víctor se quedó dormido rápido, como un hombre de conciencia limpia. Ella escuchaba su respiración, tranquila y regular, desde la cocina, mientras se quedaba sentada en la oscuridad, con un viejo suéter echado sobre los hombros, calentándose las manos con la taza de té hace mucho enfriado. Y repasaba en la memoria todo lo que antes parecía detalle y ahora encajaba en una sola imagen aterradora. Ahí estaba él, pidiéndole que se pusiera para la cena benéfica ese vestido azul. «Elena, con él pareces una reina, todo el mundo te va a creer». Ahí estaba él metiéndole en las manos un papel con el texto antes del discurso. «Léelo con sentimiento, no como lectura de papel. Lo principal es que salga del corazón». Ahí estaba esa señora mayor de manos temblorosas besándole los dedos y susurrando, «Gracias, hijita, que Dios le dé salud». Y Elena sonríe y ni siquiera sabe bien con qué exactamente ayudaron a esa señora. Ahí estaba Víctor acariciándole la cabeza y repitiendo, «Eres tan buena, tan abierta, la gente confía en ti de entrada». Antes, esas palabras la llenaban de calor. Ahora sonaban como una sentencia. Él no amaba su bondad, la explotaba, como se usa una herramienta, como se usa una llave para abrir el bolsillo ajeno. Durante 25 años supo que ella le creía sin reservas, y en el momento indicado puso esa confianza en uso. Antes del amanecer, Elena acabó cabeceando en la mesa misma, con la cabeza entre los brazos. Se despertó con el ruido del camión de la basura en el patio. Afuera estaba amaneciendo. Se lavó el rostro con agua fría, se miró en el espejo, cara ojerosa, cansada. Pero la mirada era firme. Ella misma se sorprendió con esa mirada. Víctor se fue al trabajo como de costumbre, le dio un beso en la mejilla, soltó un «No olvides, esta noche en la asociación». Apenas la puerta se cerró detrás de él, Elena llamó a don Antonio. «Estoy lista», dijo ella. «Perfecto. El abogado ya viene. Nos encontramos frente al banco en 1 hora. Traiga sus documentos personales y todos los documentos de la asociación que haya en casa.
diplomas, agradecimientos, todo donde haya mención a su papel, va a ser útil. Una hora después, Elena estaba en la puerta del banco donde la asociación tenía cuenta. A su lado estaba don Antonio, tranquilo como siempre, y un hombre que ella no conocía, de mediana edad, con un traje serio, el abogado que él había traído. Se llamaba licenciado Rodrigo. Le estrechó la mano brevemente, con objetividad, y enseguida preguntó si traía los documentos. Elena asintió, apretando contra el pecho una vieja carpeta de cuero. En el banco, en un primer momento, los recibieron con frialdad. La cajera, al escuchar el asunto, llamó al gerente, luego al responsable de la sucursal. Este, un hombre delgado con semblante cansado, escuchó todo y abrió los brazos. «Comprendo su preocupación», le dijo a Elena, «pero todas las operaciones en la cuenta de la asociación se realizaron con base en documentación regular. Los accesos fueron formalizados conforme a lo requerido. La contabilidad fue entregada en tiempo. De nuestra parte, no hay observaciones». «¿Y desde el punto de vista humano?», preguntó Elena en voz baja. Él no respondió, solo apretó los labios. Entonces el licenciado Rodrigo tomó la palabra. Habló no en voz alta, pero con peso, y Elena veía cómo con cada palabra de él la expresión del bancario cambiaba. El abogado explicó que su cliente, Herrera Elena Cristina, estaba indicada en los documentos constitutivos y bancarios de la asociación como representante oficial, y que ella declaraba que nunca había sido informada sobre los gastos reales de la asociación, nunca había conocido ni controlado el movimiento real de los recursos, y que había proporcionado su nombre y firma exclusivamente para llamamientos públicos y agradecimientos estándar. Elena puso sobre la mesa su credencial de elector. A un lado la declaración que ella y el abogado habían preparado con anticipación. «Soy la persona oficial indicada», dijo ella, y la voz casi no le tembló. «Y declaro que no fui informada de los gastos reales de la asociación. Solicito la suspensión de las operaciones impugnadas hasta el esclarecimiento de los hechos». El responsable de la sucursal todavía vacilaba, mirando ora a ella, ora al abogado. Y entonces el licenciado Rodrigo puso los haces sobre la mesa. Copias de esos boletos, la impresión de la reserva del departamento en el interior, el comprobante de venta del coche y la lista de transferencias de la asociación a las empresas, con anotaciones sobre a quién pertenecía cada empresa. Una de ellas estaba registrada a nombre de un sobrino de Inés Berardo. El bancario recorrió todo eso en silencio con los ojos. El rostro fue visiblemente cambiando de expresión. Se quitó los lentes, se frotó la nariz, volvió a ponérselos. «Bien», dijo en un tono completamente diferente. «Por favor, siéntense. Vamos a examinar todo con calma». Explicaron enseguida, sin rodeos. Simplemente venir y cerrar todas las cuentas de la asociación por voluntad propia no era posible. La organización tiene un orden establecido de gestión, tiene administradores de recursos y ella sola, aunque sea representante oficial, no puede, con una sola declaración, congelar todo. Pero lo más importante estaba ahí. Como persona indicada en los documentos y cuyo nombre había sido utilizado públicamente, tiene pleno derecho de presentar declaración de desacuerdo con las operaciones, solicitar auditoría interna y suspender pagos impugnados específicos hasta el esclarecimiento de los hechos. «Hay una transferencia», dijo el bancario, hojeando algo en la pantalla. «Programada para esta noche. Monto elevado. Descripción: servicios de consultoría». El beneficiario entrecerró los ojos. Sí, la misma empresa de su lista. Elena y el licenciado Rodrigo se miraron. «Esa transferencia retira casi todo el saldo de las cuentas de la asociación», dijo el abogado en voz baja. «Si pasa, no queda nada». «Suspéndanla», dijo Elena. «Por favor». El bancario asintió, anotó algo, llamó a un empleado. Las cuentas no fueron completamente cerradas tan rápido. Era imposible. Pero la gran transferencia programada para esa noche, aquella que debía vaciar la asociación, fue suspendida hasta el esclarecimiento de los hechos.
Exactamente ese pago, como quedó claro ahora, era el acorde final. El dinero de los adultos mayores, de las familias afectadas por inundaciones, de las personas con discapacidad, habría ido a la cuenta de una empresa registrada a nombre de un familiar de Inés. Y para esa noche, Víctor y ella ya estarían en el avión. Elena salió del banco con las piernas flojas, se sentó en la banca de la entrada, con las rodillas temblando levemente. Don Antonio vino a sentarse a su lado, le extendió una botella de agua. ¿Aguantando? Ya está hecha la mitad. Yo creía que todo era por una traición, dijo Elena mirando al frente. Por la mujer del paliacate rojo. Me preparaba para agarrar al marido en el engaño y resultó que estoy salvando mi nombre de la vergüenza para que no me llamen ladrona. ¿Quién lo diría? Quien planeó esto contaba con que usted no iba a entender nada, dijo don Antonio. Pero usted entendió. Eso es lo principal. Por la tarde fueron a la oficina de la asociación. Elena había estado ahí docenas de veces en eventos, en encuentros con donantes, pero siempre en los salones de recepción. La oficina estaba en la planta baja de un viejo centro comercial. 2 cuartos, un mostrador con folletos coloridos. En las paredes enmarcadas, fotos de personas agradecidas. Esas abuelitas y abuelitos con rostros emocionados. En un rincón había cajas de cartón con despensas modestas, pasta, té, arroz, frijoles, una lata de atún, escaparate de la solidaridad. A la oficina del fondo Elena nunca había entrado antes, ahí solo entraban los de adentro. Ahora entró. Era completamente diferente, apretada, funcional. Una caja fuerte en el rincón, archiveros metálicos repletos de carpetas, una computadora sobre el escritorio, el puesto de trabajo de Inés. La propia Inés estaba ausente, pero en un rincón, en una mesita pequeña, estaba sentada una mujer mayor, repasando listas con aire perdido. Elena la reconoció. Era doña Nair, voluntaria, discreta, apagada. Siempre circulaba en los eventos, servía el café, repartía las despensas. Al ver a Elena la mujer se asustó, se levantó, y de repente el rostro se le agitó, se le arrugó, y empezó a llorar. «Elena Cristina», dijo entre sollozos, «yo pensaba que usted sabía todo. Creía que usted estaba al tanto». Elena se acercó rápidamente, se sentó a su lado, le tomó las manos. «Doña Nair, cálmese. ¿Qué era lo que yo debería haber sabido?» La voluntaria, sollozando, empezó a sacar de la pila papeles, solicitudes, cartas. Elena empezó a leer y se fue helando con cada línea. La gente escribía que la ayuda prometida nunca había llegado. Y en los informes de la asociación, junto a sus nombres, había una anotación cuidadosa: entregado. Yo le preguntaba a la Inés, susurraba doña Nair, retorciendo el pañuelo. Le decía, ¿cómo así? La persona escribe que no recibió nada, y aquí tenemos escrito, entregado. Y ella me decía que eran errores en los papeles, que pasaba, que no le hiciera caso. Decía que usted, Elena Cristina, estaba muy ocupada, que no era para molestarla por tonterías. Y ayer la voz se le quebró. Ayer me mandó que reescribiera hojas de asistencia antiguas con fecha retroactiva, para que los números cuadraran. Yo me negué, dije que no iba a falsificar papeles. Ella me gritó. Dijo que no era asunto mío, que hiciera lo que se me mandaba. Elena escuchaba, y por dentro algo iba cambiando. Hasta ese minuto le parecía que a su alrededor solo había enemigos y traidores. El marido que la había traicionado, la mujer ajena que lo conducía. Y ahí estaba sentada frente a ella una simple voluntaria mayor, que en un puesto de nada, arriesgando recibir un grito, se había negado a falsificar documentos. No todos estaban en su contra. Alguien dentro de esa máquina también había visto la suciedad y con miedo, de todas formas, no había cedido. «Doña Nair», dijo Elena en voz baja. Hizo bien en negarse. «¿Me escucha?» «Muy bien». La voluntaria se secó los ojos, la miró como si estuviera decidiéndose a algo. Luego se inclinó,
Abrió el cajón de abajo de su mesita y sacó de ahí un cuaderno escolar cuadriculado, sobado, con las esquinas dobladas. «Aquí está», dijo ella extendiéndoselo. Yo anotaba para mí, de forma sencilla, para recordar, quién realmente recibió y quién no recibió. Pensé que quizás sería útil. Sentía que había algo malo. Helena tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. Lo abrió. Página por página, con una letra irregular pero legible, estaban anotados nombres, fechas, montos y comentarios al margen. Recibieron solo la mitad. No recibieron nada. Vinieron una segunda vez, lo mandé con la Inés. La Inés dijo que no registrara eso. Decenas de registros, una crónica viva y real de lo que ocurría detrás de la bonita fachada de la asociación. Don Antonio, que había espiado por encima de su hombro, soltó un silbido bajo. «Este cuaderno», dijo él, «vale más que 10 informes oficiales. Aquí está la verdad, aquella que ellos se esforzaban tanto por esconder». Helena apretó el cuaderno contra el pecho. Levantó los ojos hacia doña Nair. «Gracias», dijo ella, y la voz le vaciló. «Usted ahora no solo me está salvando a mí, está salvando a esas personas que fueron engañadas, a los adultos mayores, a las familias de las inundaciones, a quienes creyeron». Doña Nair volvió a llorar, pero esta vez de forma diferente, no de miedo, sino de alivio, porque por fin le había contado a alguien lo que cargaba dentro de sí. Ya en casa, por la noche, Helena recibió una llamada de Víctor. La voz de él estaba tranquila, pero ella, que había vivido tanto tiempo a su lado, escuchaba en esa tranquilidad una cuerda tensa. «Helena, ¿dónde estás?» «En casa», mintió ella, aunque acababa de entrar, preparando la cena. «Qué bueno. Aquí me quedo un ratito más. Paso y nos vamos a la asociación, ¿te acuerdas? El informe. Tu firma. Ya está todo listo. La Inés está esperando». «Me acuerdo», dijo Helena con calma. «Está bien». «Qué buena eres», dijo él, y colgó. Helena bajó el celular despacio sobre la mesa. Se quedó parada junto a la ventana, mirando el patio, donde debajo del viejo fresno había un lugar vacío. Él lo había vendido, y ella ni se había dado cuenta. La noche de ese día, que Víctor había organizado minuto a minuto, ahora debía transcurrir de forma completamente diferente a lo que él había planeado. Él creía que vendría a buscar a su esposa, la llevaría a dar la última firma en el golpe, y de ahí directo al aeropuerto para los boletos de esa noche. Ella iría a la asociación con la declaración del banco, con el cuaderno de doña Nair, con la carpeta de don Antonio, no para firmar, sino para preguntar. Entendió. Ese encuentro en la asociación sería el último, el final. Y por primera vez en todos esos días horribles no sintió miedo. Era otra cosa, una firmeza desconocida. Así se siente, probablemente, una persona que caía desde hacía mucho tiempo en la oscuridad y de repente encuentra suelo firme bajo los pies. Faltando un cuarto de hora para la hora acordada, Helena ya estaba en la entrada de la oficina de la asociación, no sola. A su lado estaba don Antonio, tranquilo y pesado como una roca, el licenciado Rodrigo, el abogado, con su inseparable carpeta seria bajo el brazo. Y doña Nair, que no paraba de retorcer el pañuelo, pero no se había ido, se había quedado como si supiera que su lugar estaba ahí ese día. Exactamente a la hora acordada, un coche se detuvo frente al centro comercial, extraño, desconocido para Helena, probablemente rentado por Inés para esos últimos días. De él bajó Víctor, seguido de Inés. Hoy ella estaba sin el paliacate rojo, con un abrigo claro y caro, con un peinado liso. Y a sus pies, cuando pisó la banqueta, Helena vio una pequeña maleta de viaje, arreglada, con rueditas. Víctor caminaba hacia las puertas con el paso desenvuelto de quien tiene todo bajo control, y de repente los vio. Se detuvo. Por un segundo el rostro se le quedó vacío, desconcertado como el de alguien que entró por la puerta equivocada. Luego intentó recomponerse, forzó una sonrisa. «Helena», dijo él,
pasando la vista de ella hacia los hombres desconocidos. —¿A estos quiénes son? ¿Qué está pasando? Elena no respondió de inmediato. Se volteó y fue la primera en entrar a la oficina. Pasó hasta la oficina del fondo, esa misma, y puso sobre el escritorio todo de una vez: la carpeta de don Antonio, el cuaderno de doña Nair con la cubierta cuadriculada y sobada, las copias de los estados bancarios, y encima el borrador de ese mismo informe anual que Víctor tan desesperadamente quería que ella firmara. Víctor e Inés entraron detrás de ella. Inés, al ver sobre la mesa el cuaderno y la carpeta, palideció. «No vine aquí a firmar un informe, Víctor», dijo Elena. La voz le sonaba baja, pero en el silencio de la oficina cada palabra era como un golpe. «Vine aquí a saber por qué se usaba mi nombre para recaudar dinero que iba a tus empresas». Inés reaccionó primero, retrocedió un paso y soltó. «Yo no decidí nada, yo solo cumplía órdenes. Quien manejaba todo era Víctor. Es todo él. Yo no tengo nada que ver con esto». Víctor volteó la cabeza hacia ella despacio y le lanzó una mirada tal que hasta Elena se estremeció por dentro. En esa mirada no había amor, no había ternura, nada de lo que existe entre un hombre y una mujer. Solo había una rabia blanca, fría y miedo. Esa era la verdadera conexión entre ellos, no un romance, no una pasión, el miedo compartido de ser atrapados y la disposición mutua de hundirse el uno al otro. Víctor dio un paso hacia Elena, intentó tomarle la mano, empezó a hablar suave, gentil, con esa voz hogareña de 3 años atrás. «Elena, no estás entendiendo. Esto es contabilidad, es complicada. Es verdad que hubo algunos errores, malentendidos. Pero lo íbamos a corregir todo, te lo juro, lo íbamos a resolver todo». «¿Cuándo?», preguntó Elena, y puso frente a él las copias de los boletos. «Después de que ustedes dos se fueran esta noche con esos boletos, ¿cuándo lo iban a corregir? Desde el interior, al cabo de un mes, desde un departamento rentado». Víctor se quedó en silencio. La mirada se fue hacia los boletos, luego hacia la maleta de Inés junto a la puerta, luego de vuelta hacia su esposa. Entendió que ella sabía todo. No sospechaba, sabía. Doña Nair gimió, cubriéndose la boca con la palma de la mano. Inés se volteó hacia la ventana, cruzando los brazos sobre el pecho. Entonces habló el licenciado Rodrigo, con voz pareja, sin ninguna presión, y era exactamente esa placidez profesional la que hacía todo especialmente difícil de soportar. Informó que los documentos ya habían sido enviados para su revisión, que la transferencia impugnada programada para esa noche había sido suspendida por el banco, y que las personas cuyos nombres aparecían en los informes como beneficiarios, pero que no habían recibido ayuda, serían escuchadas, y sus testimonios servirían de base para el proceso. En la puerta estaba parado un guardia del centro comercial, un hombre mayor, corpulento. No retenía a nadie a la fuerza, no agarraba a nadie del brazo. Solo estaba ahí de tal manera que de la oficina, antes de la llegada de las autoridades responsables, no saliera ni una sola carpeta, una computadora, ningún papel de la caja fuerte. Inés, evaluando la situación, hizo un ademán hacia la salida, agarrando la maleta. Le dijeron con calma que era libre de irse. Nadie la retenía a la fuerza. Pero la computadora, las carpetas y la caja fuerte se quedarían en su lugar. Inés se inmovilizó, y luego posó la maleta despacio en el suelo. Y fue entonces cuando Víctor se descontroló. Desapareció el marido amable, desapareció la voz suave. Frente a Elena estaba otro hombre, ese que había sido atrapado demasiado pronto, justo antes de la escalerilla del avión, y que ahora, perdiéndolo todo, había decidido atacar a base de descrédito. «¿Y quién te va a creer?», gritó, y el rostro se le puso rojo oscuro. «Tú eres la cara de la asociación. Fuiste tú quien se presentó en el escenario. Fuiste tú quien le sonrió a todas las cámaras. Fuiste tú quien les miró a los ojos a las personas y dijo que respondías por su ayuda. Tu firma está en todo. Tu foto en cada folleto.
¿Quién va a creer que tú no tenías nada que ver? A ti te van a cuestionar primero. Cada palabra daba en el blanco. En ese lugar donde él había apuntado todos esos años, en su vergüenza, porque todo eso era verdad. Ella se había presentado, había sonreído, les había dicho palabras cálidas a las personas y les había creído. Y ahora él le lanzaba eso a la cara como acusación, como una trampa en la que él mismo la había puesto. Elena sintió que la sangre le subía al rostro, pero no desvió los ojos. Ya sabía la diferencia, aquella que había comprendido durante esos días terribles. «Sí, me presenté», dijo ella en voz baja. «Sí, sonreía, sí, creía, y por eso voy a responder, por mi ingenuidad, por mi torpeza, por firmar sin leer. Voy a responder por haberle creído a mi propio marido. Y tú, Víctor, vas a responder por otra cosa, por haber hecho de mi ingenuidad una caja registradora, por haber convertido mi bondad en tu gallina de los huevos de oro». En la oficina se instaló el silencio. Víctor abrió la boca, pero don Antonio, que durante todo ese tiempo había permanecido callado, por primera vez tomó la palabra, y esa voz era dura, sin admitir réplica. «La conversación ha terminado. De aquí en adelante, todo oficial». Al día siguiente comenzó la investigación. Sin aspavientos, sin dramatismo, sin sirenas y esposas. Verdadera, lenta, minuciosa, con solicitudes, estados de cuenta, explicaciones. Escucharon a quienes habían transferido dinero. Escucharon a quienes debían haber recibido ayuda, pero no la recibieron. Víctor al principio intentó presentar todo como una pelea conyugal. Dijo que la esposa tuvo una crisis de celos, hizo una escena y lo estaba calumniando. Cuando eso no fue aceptado, insistió en que Elena misma le había pedido que se hiciera cargo de la asociación, que él solo la ayudaba, amada esposa. Y cuando lo presionaron, le echó todo a Inés. Era ella quien manejaba los negocios, ella quien disponía del dinero. Él solo firmaba lo que ella le decía, pero Inés no estaba dispuesta a hundirse sola. Presentó conversaciones, y en esas conversaciones había cosas que deshacían en polvo cualquier justificación. Elena va a firmar. De todas formas, ella no lee. Lo principal es retirar el dinero antes del fin de semana. Si algo pasa, la asociación está a nombre de ella, no al nuestro. Doña Nair rindió declaración detallada y entregó el cuaderno cuadriculado. Varias familias confirmaron, ayuda prometida, fotografiadas con cajas vacías para el informe, y después, nada. Una señora mayor vino en persona, trajo un recibo arrugado y dijo mirando a Elena: «No soy rica, hijita. Fui juntando ese dinero de mi pensión, pero yo le creí a usted, Elena Cristina. Usted habló tan bien ese día en el escenario, con tanto corazón». Elena, al escuchar eso, rompió a llorar, por primera vez en todos esos días, no de miedo por sí misma, sino de un ardiente, desgarrador sentimiento de vergüenza. Y luego fue ella misma a buscar la dirección de esa mujer, fue hasta ella, le pidió perdón con la cabeza agachada y le devolvió el dinero de su propio bolsillo, de lo que había ahorrado para comprar una lavadora nueva. Y entonces comenzó lo que Víctor de ninguna manera esperaba. Elena no se escondió, no se acurrucó en un rincón, no se quedó esperando que su nombre fuera despedazado por acusaciones ajenas. Ella misma llamó a varios grandes donantes, explicó que la asociación estaba en proceso de revisión, les pidió que por el momento no transfirieran nada, le pasó al abogado las listas de los perjudicados reales, que no eran inventados. No todos le creyeron. Algunos gritaron por teléfono que era una ladrona como su marido, que se escondía detrás de las lágrimas. Alguien dijo cosas que daban ganas de dejarlo todo y meterse debajo del cobertor. Pero estaban los otros, aquellos que vieron. La mujer no está huyendo, no está borrando rastros, no está quemando papeles de noche. Al contrario, ella misma arrastra todo hacia afuera, hacia la luz. Pasada una semana, Víctor apareció en la puerta, o mejor dicho, intentó entrar, pero la llave no funcionó. Elena había cambiado las cerraduras. Tocó el interfón. Luego llamó por teléfono. Luego mandó un mensaje. «Elena,
Yo no quería que quedara así. Resolvamos esto como adultos. Yo devuelvo el dinero, solo no me destruyas. Elena lo leyó y no respondió. Un minuto después llegó otro mensaje. Eres mi esposa. Ahí estaba, esa misma palabra que él había guardado para el final. Esposa. Quería cubrirse con ella como un escudo, convertirla en un sello sobre su silencio, una razón para perdonar, para olvidar, para cobijarlo con el propio cuerpo. Elena miraba la pantalla y por primera vez en muchos días sonrió, amargamente, pero con firmeza. Esposa. Durante 25 años esa palabra significó algo, y él mismo la había pisoteado, con sus propias manos, 3 años atrás, cuando eligió su bondad como objetivo. Ella escribió la respuesta. Solo 3 palabras. Esposa no es cómplice. Y presionó enviar. Después de eso presentó la demanda de divorcio. Víctor todavía intentó presionar por medio de conocidos en común, de viejos amigos. Se quejaba de que Elena había destruido la familia de la nada, por culpa de unos errores en informes, que lo hacía quedar como un monstruo. Pero los boletos, la transferencia suspendida, el cuaderno de doña Nair, los documentos bancarios y los mensajes con Inés hablaban mucho más fuerte que cualquier queja de él. La investigación siguió su curso. Parte del dinero se logró devolver a las personas, parte se había perdido para siempre, pero lo principal había sido hecho. Víctor no había conseguido desaparecer dejando a Elena en su lugar, y el punto final en esta historia fue puesto un jueves, exactamente el día de la semana que hasta hace poco era para Elena el más aterrador, el más angustiante. El día en que su marido se ponía la camisa especial y salía en el coche ajeno hacia una mujer de paliacate rojo. Solo que ahora era un jueves común, sin la camisa, sin el coche ajeno, sin la espera junto a la ventana oscura. Elena estaba sentada en la pequeña oficina de la asociación, ahora casi vacía. Los folletos del mostrador habían sido retirados. Las fotos de los adultos mayores agradecidos habían sido descolgadas de las paredes, dejando en el papel tapiz rectángulos claros. Las cajas con las despensas por fin habían sido entregadas a las direcciones correctas, a aquellas cuyos nombres estaban en el cuaderno de doña Nair, con la anotación «No recibieron». Las cuentas estaban siendo revisadas. Sobre el escritorio frente a Elena estaba esa carpeta de don Antonio. Cuando él se la había puesto por primera vez frente a ella, ahí en la cocina, Elena había pensado que con solo ver la primera página podría morirse, que el mundo se había derrumbado y ya no podría reconstruirse. Ahora miraba esa carpeta con ojos completamente diferentes. Sí, esa carpeta había destruido su matrimonio. Había despedazado 25 años que ella consideraba vividos de forma significativa. Pero también había salvado su nombre, ese nombre honesto que Víctor quería dejar para que fuera destrozado en su lugar. Elena se levantó, fue hasta la ventana, la abrió de par en par. En la oficina irrumpió un aire frío y limpio, con olor a otoño llegando, a asfalto mojado, al humo de una fogata en algún patio. Respiró profundo y por primera vez en mucho, mucho tiempo se dio cuenta de que no estaba esperando la noche, no estaba con el oído atento a los pasos en la escalera, no estaba adivinando si su marido volvería a cenar o iba, una vez más, a resolver un asunto. Ella creía que Víctor iba a ver a una amante, y él iba por un motivo completamente diferente. Para encerrar el dolor ajeno en informes falsos, para recaudar dinero a costa de la bondad de Elena, y preparar una huida en la que a ella le había sido reservado el papel de la culpable. Mejor que él simplemente hubiera engañado. Así solo habría roto el corazón, y el corazón sana. Pero así ella había tenido que reconstruir no solo el corazón, sino el nombre, la conciencia, su vida entera. Y aún así lo había logrado. Había logrado abrir esa carpeta un día antes de que Víctor planeara cerrar la puerta para siempre, dejándola del otro lado. Elena miraba por la ventana abierta el cielo gris de otoño y pensaba que empezar la vida de nuevo a su edad daba miedo.
Pero vivir con un hombre que había hecho de su bondad una caja registradora daba mucho más miedo.